Has hablado antes de que has estado con 3 novias que eran 3 psicólogas. ¿Cuál es tu móvil para elegir mujer? ¿Qué es lo que te atrae de una mujer principalmente para poder, digamos, estar invirtiendo tu tiempo y tu intelecto en tener contenta a una persona? ¿Qué tiene que tener esa persona? Mira, originalmente, bueno, es que, o sea, a mí se me dificultó mucho encontrar algo que yo quisiera, o sea, porque nunca pude encontrar a alguien con quien me entendiera, o sea, pero no tanto en cuanto a sentimientos, sino que me entendiera en cuanto al intelecto. Entonces, como no encontraba, después dije, pues por lo menos que sea guapa. Entonces dije, me iba nada más por el físico, así. Y, por ejemplo, no es que yo, o sea, yo no soy atractivo, pero vamos, tengo ciertos símbolos de estatus que me ayudan mucho en ese sentido. Entonces, vamos, yo no tengo que recurrir a mi físico y se me facilita tener relaciones con mujeres muy atractivas. Y además yo me aprovecho un poco de la compatibilidad que hay, o sea, la histocompatibilidad, la química como tal de las personas. Entonces, por ejemplo, hay personas a las que tú les gustas mucho solamente por la compatibilidad química como tal. Entonces no necesitas ni siquiera que seducir, o sea, simplemente te vas por esas, ¿no? Y por ejemplo, yo lo que hacía era que dentro de ese espectro de personas a las que yo sí les gustaba, solamente seleccionaba a las que eran más atractivas, incluso socialmente, que incluso me gustaran a mí. O sea, entonces se volvía algo más físico, o sea, como tal, o sea, era muy complicado, bueno, o sea, hasta la fecha sigue siendo muy complicado el encontrar a alguien con quien me entienda intelectualmente. Ya no digamos, bueno, o sea, yo siento que hasta es más fácil que acepten que soy psicópata que la parte intelectual, o sea, porque se saturan mucho. Entonces, por ejemplo, una vez me acuerdo que tuve un comentario bueno, con una mujer con la que tuve, las tres psicólogas que te digo no fueron parejas, solamente fueron relaciones, o sea, sin mayor trascendencia, por decirlo. Pero, por ejemplo, ya en una relación ya más estable que tuve, me dijo como tal, dice, es que me duele la cabeza cuando hablo contigo. Y le digo, pues sí, le digo, pero pues ¿qué hago? ¿No? Y me dice, bueno, pero es que es como hacer ejercicio, o sea, duele, pero gusta. Y yo, y es un poco complicado porque hace cuenta de que yo estoy cifrando todo el tiempo. Entonces, eh, pues es pesado para mí. Y si yo estoy haciéndole pesado la vida a la otra persona, pues entonces yo prefiero comunicarme pues igual por lo mismo, ¿no? Por el sexo. Entonces, ese es mi foco, o sea, ese es mi único, o sea, ese es mi, digamos, como mi lenguaje con las mujeres Ujú. y así más o menos nos podemos entender. Entonces, y también en términos de satisfactores, pues si tengo una vida cómoda, pues se les va a hacer cómoda a ellas la vida. Entonces, otra de las cosas que hacía también era solucionarles la vida para que no me dieran problemas a mí. O sea, porque si tú permites que una persona tenga problemas, te arrastra con ella. Entonces, para mí era más sencillo solucionarles la vida y posteriormente llevar a cabo la relación. Pero ya que yo tenía bien medido su perfil, o sea, digamos, alguien que no me está usando como tal. Y vamos, o sea, si hablamos de usar, pues, yo estaría usando a las personas, pero vamos, ellas eran las beneficiadas, ¿no? O sea, porque les estaba solucionando como toda su vida. Y yo por eso entiendo también que eso genera una dependencia mayor. O sea, porque al tener tanta satisfacción y alguien que está presionando los botones y que tienes todo a la vez y de repente te lo quitan, pues obviamente sí las hace entrar en un shock, como te comenté. Está el duelo normal de una relación normal donde todo está accidentado Ujú. y debe de estar peor un duelo donde todo era aparentemente perfecto. Y no es porque tú les hicieras la ilusión de que eres perfecto, sino porque precisamente como eres muy metódico, haces que las cosas salgan bien. Entonces, mm, no es gaslighting, no es X o Y, Z, sino que Ujú. es que es así, es lo más conveniente. O sea, porque como te comento, si no te arrastran, y ahorita estoy hablando por mí, o sea, porque también puede ser conveniente que si tú no tienes los recursos, lo hagas así. O sea, por ejemplo, que les generes un escenario, porque finalmente todo es imaginario dentro de las personas Ujú. y, y con eso les generan una expectativa irreal y después choquen. Pero en mi caso no, porque yo empezaba al revés. O sea, primero solucionas los problemas y después ya tienes una relación normal. Y también te das cuenta a lo largo de esa relación. O sea, por ejemplo, como te comento yo, o sea, yo me quedo con lo que funciona. Y por ejemplo, yo sé que lo que funciona es
generar problemas. O sea, porque si tú tienes una relación plana, o sea, donde no hay ningún tipo de inconveniente, lo que va a pasar es que se van a aburrir y te dejan. Entonces, de hecho, por ejemplo, si yo quiero que me dejen, simplemente tengo que evitar los conflictos. No genero absolutamente ningún problema. Ya, pues, y es como automático. Me van a dejar. Y entonces, yo puedo elegir que me dejen. Y también, o sea, porque por ejemplo, si yo ya me aburrí, o sea, porque como tal, pues sí estoy haciendo una representación detrás, o sea, porque detrás no hay una emoción. Entonces, para mí es muy cansado. Cuando me canso, entonces digo, que me aburrí, ya no sigo tocando los botones. Entonces, pero dejo la relación plana y sola ella se va. Entonces, eso permite que yo termine sin fricción mis relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de todo lo factídico que a veces escuchas de cómo es el fin de las relaciones de los psicópatas, yo no tengo que pasar por eso, porque, bueno, o sea, sí pasé alguna, o sea, vamos, una pareja a la que yo no tenía ningún interés en dañar, pasó año y algo de terapia. O sea, yo dije, pero si no le hice nada. O sea, y de hecho, ella fue la que me dejó. Entonces dije, ¿por qué? O sea, hay cosas que simplemente no te entran en la cabeza. Te digo, pueden parecer obvias para ustedes y hay cosas que pueden parecer obvias para nosotros, pero no estamos hablando de lo mismo. Entonces, sí, o sea, sí de repente me voló la cabeza de, pero ¿por qué? O sea, sí, sí, o sea, yo entiendo por lógica, tú me estás dejando. Entonces, ¿cuál es el fundamento de que pases año y medio en terapia si tú me estás dejando a mí? Entonces, o sea, eso es algo que, o sea, bueno, tú vas explorando, ¿no? O sea, vas ¿Lo has descubriendo. llegado a comprender por qué es o no? Eh, yo supongo que por la dependencia. O sea, no te puedo reescribir, o sea, qué es lo que sucede en su cabeza, porque obviamente yo no siento, ¿no? Ujú, Pero vamos, o sea, yo puedo intentar entender que viene de que ujú, de tener todos esos satisfactores a de ujú. repente ya no tenerlo. Pero te dejó ella. Sí. Entonces, yo con lo que interpreto es que no es lo mismo uno tener una idea de lo que está ocurriendo, creer en algo a pesar de los sesgos y la subjetividad personal, Ujú, y creer que la otra persona desde su inconsciencia está creando una relación contigo inconsciente entre ambos. Pero cuando uno se da cuenta que es el inconsciente en la relación y que la otra es una persona consciente que ha estado manipulando la realidad, engañando con su ujú. intelecto, ahí se siente una estafa, una mentira y que se ha vivido algo que no es irreal, que no es real, aunque no Ajá, sea irreal, ¿sabes? pero por ejemplo, en su caso no, ella no lo veía como estafa. O sea, por Ujú. ejemplo, no lo veía como un engaño. Entonces, o sea, No- ella, por mi comportamiento, ella pensó que le iba a dejar. Ajá. Entonces, vamos, ella No se pensaba, sentía querida a lo mejor, no se sentía sí, querida, sí, o aunque sea, pues... porque, por ejemplo, Ujú, yo lo que, o sea, lo que hago para intentar equilibrar, o sea, porque, por ejemplo, yo no puedo hacer lo mismo. O sea, porque, por ejemplo, una cosa es que finjas un rato, que digas, o sea, sigas la corriente de estamos contentos, etcétera. Pero otra cosa es que por tiempos prolongados tú estés fingiendo estar, o sea, ujú, interesado en lo que estás haciendo. ujú, Entonces yo lo que hacía era trabajar demasiado. Bueno, o sea, a mí me gusta mucho hacer mis cosas. Entonces era una combinación en que yo hacía lo que me gustaba, pero sí dedicaba poco tiempo, pero sí le dábamos mucho foco, o sea, como tal a la actividad. Entonces, bueno, es que me acordé que no tengo que decir la palabra, ¿verdad? Pero yo le daba mucho foco a eso. ujú, eh, y entonces teníamos una buena relación, pero ujú. cuando ya tenemos que tener más contacto, yo creo que ella sintió la distancia, entonces la interpretó como que le iba a dejar, cuando realmente ni siquiera era mi objetivo, o sea, no me pasó por la mente. Pero yo dije, bueno, si ya quiere terminar, pues adelante, ¿no? O sea, Mm. pues, ¿qué más da? Pero sí, o sea, era algo que yo no me esperaba, porque te digo, mi objetivo como tal no era lo de, la voy a hacer pedazos, voy a jugar con esto, voy a hacer, no, o sea, simplemente es, pues es que, ¿qué te digo? No, o sea, no, ya es, o sea, no puedo, es que es muy pesado, pero muy pesado actuar, o sea, porque, o sea, tú ves, o sea, tú eres como un, o sea, tú eres un espectador, o sea, tú ves cómo la gente está disfrutando, pero tú no. Y no es que la envidie, sino que, o sea, tú como tal estás haciendo todo el teatro.
Entonces, la cantidad de energía que gasto yo es muchísimo mayor que alguien que solamente está dejándose vivir, o sea, está dejándose ir, ¿no? Entonces, vamos, la energía que gastas es muchísimo mayor. Entonces, por eso ya así como que, si me dejan como que, pues no me preocupa, ¿no? O sea, no, de hecho hasta descanso. Y de hecho, o sea, es así como que, ya no tengo que fingir, porque cuando estás solo, pues ya no tienes que fingir nada. Y eso también, o sea, es un poco contraproducente porque nosotros dependemos mucho de nuestras relaciones sociales. Entonces, si tú empiezas a desconectarte de la sociedad, empiezas a tener perjuicios. O sea, por ejemplo, económicos, en cuanto a que ya no tienes actividad, cuando lo que que es la única forma en la que yo me conecto con la humanidad, pues obviamente, o sea, ya empieza, y no genera estragos, pero sí, incluso genera hasta como un poco de adicción, porque, o sea, o sea, es ser tú mismo cuando no hay nadie. O sea, lo único problemático de esto es que ser tú mismo es nada, o sea, porque no hay nada. Entonces, por ejemplo, si todo está bien y no tengo ningún conflicto con nada, empieza así como que mi lado existencialista de, es que no hay nada. O sea, y por ejemplo, no es solo un problema que tengamos los psicópatas como tal. O sea, de hecho, en la filosofía es un problema el del sentido. O sea, el sentido lo han abordado varios filósofos y es un tanto arbitrario. O sea, van desde el nihilismo hasta ideas muy infantiles de, ay, vamos a ser todos felices, ¿no? O sea, depende de qué foco le vayas a dar y también depende de qué fiesta química traigas en tu cerebro, ¿no? O sea, porque no todos podemos aspirar a lo mismo. O sea, por ejemplo, alguien que no tiene una fiesta en su cerebro, no va a poder aspirar me puedo autoengañar. O sea, porque si yo me quisiera generar un autoengaño, no cambio la realidad. O sea, no hay nada. Entonces, no importa qué diga, no importa qué me diga a mí mismo, simplemente no hay nada. No lo puedo cambiar y no puedo huir. Entonces, como tal, aprendí a que puede ser muy entretenido resolver los problemas de los demás. Entonces, cuando veo que la gente está en pánico por sus diferentes problemas, digo, es que eso es muy sencillo. Entonces lo resuelvo y como tal, pues cobro, ¿no? O sea, pues a eso me dedico. Entonces yo lo que hago es resolver problemas, son felices y todos o sea, digo, yo no puedo decir todos somos felices porque yo no, pero vamos, o sea, por lo menos estoy así como que entretenido. Y si estoy entretenido, no estoy pensando en destruirme a mí mismo. Cuando te has quedado solo con ese vacío emocional y con esa falta de creatividad a nivel de formas, ¿no? El flujo fusiforme que se habla, ¿no? La falta de reconocimientos faciales, ¿no? El que no tengas difusas incluso las caras por esa lesión o esa anormalidad. Cuando te quedas solo, piensas a veces en destruirte a ti mismo. Sí, sí. O sea, pero es que no sucede, o sea, haz de cuenta de que, o sea, yo sabría cómo hacerlo, o sea, no me voy a equivocar, pero como tal, nuestro instinto de supervivencia es demasiado fuerte. O sea, así como tú no puedes ahorita apretarte los narices y la boca y asfixiarte, o sea, tu cuerpo no te deja. Entonces, algo parecido pasa en quererte destruir a ti mismo. O sea, porque no es tanto de que, o sea, por ejemplo, las personas normales pueden tener tristeza, o sea, pero acá es nada. O sea, o sea, por eso te estoy comentando que es como enterrado vivo. O sea, Ujú. no te están haciendo nada. O sea, estás adentro, o sea, estás en un ataúd, supongo, y no te están haciendo absolutamente nada y no ves nada porque está todo oscuro, pero no hay nada. Entonces ese grado de desesperación, o sea, puede ser, o sea, es desquiciante. Entonces, sí te hace pensar cosas, ¿no? Y yo la forma de lidiar con eso es, como te digo, arreglar problemas. Generar problemas es demasiado sencillo. O sea, entonces yo por eso no le veo sentido Ujú. a generar problemas. O sea, por ejemplo, si me pongo a destruir, o sea, ¿qué gano, no? O sea, no, bueno, en mi caso, yo no siento nada, o sea, no, ni en uno ni en otro, pero vamos, me va a consumir muchísima energía el solucionar un problema que es muy complejo. Bueno, es que eres muy racional, pero hay gente que tiene mayor grado de perversión o sadismo, y de ahí entran los psicópatas, donde se complementan con la maldad. Por eso es, utilizo mi intelecto para destruir. Dudas, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo la de una criminalista que aparte es psiquiatra, me parece, o psicóloga, no me acuerdo bien. No me acuerdo si era psicóloga clínica y aparte era criminalista.
En el caso de ella dice, no, los psicópatas no son sádicos. Dice, porque no lo disfrutan. Y yo dije, sí, tienes razón. O sea, porque a mí no me hace sentido que digas, ay, si yo lo disfrutara, entonces ahorita me iría a matar. O sea, pero no, o sea, no Claro, disfruto nada. es que, Entonces, claro, no, y estamos de acuerdo esa criminóloga y yo, pero por eso hablamos de las diferentes alternativas a la psicopatía, porque ya me dirás sí, yo, tú, por ejemplo, una persona que se dedique a quitar la vida en serie a otras personas, cierta ajá, psicopatía porque puede arrancar la vida del resto sin pensar en el daño que hace, los problemas, los familiares y que está privando a una persona de su libertad de existir. Hay falta de empatía, pero también hay un disfrute intrínseco en cómo quito la vida o cómo me satisfago a través de quitar la vida con mis manos. ahí es donde yo difiero un poco. Por ejemplo, en el perfil de como tal de sociópata, Ujú, que es, por ejemplo, bueno, o sea, hablando de convenciones, porque como te comento, esto no tiene como rigor científico, son como tal convenciones. ujú, Entonces, hablando de sociopatía, que es alguien que se formó, digamos, o sea, alguien que vivió situaciones muy adversas, abuso, le destruyeron la vida, ¿no? ujú, Entonces, de cierta manera, quiere una revancha. Entonces, va a tener un disfrute. ujú, Pero cuando tú vienes de fábrica donde no disfrutas nada, o sea, ujú, para mí no es natural que me digan, es que es disfrute el sadismo. O sea, porque, por ejemplo, a veces, o sea, yo me pongo a jugar, ¿no? O sea, tengo un jardín que es un poco variado, entonces a veces hay algunos mosquitos. Entonces, a veces hay unos mosquitos que son muy pequeñitos, son una amenaza para mi tranquilidad. ujú, Entonces, o sea, por ejemplo, los extermino y no me genera como tal placer, pero por lo menos me da tranquilidad, ¿no? O sea, porque ya no me están fastidiando, porque son muy difíciles de cazar esos mosquitos, porque son como casi transparentes y muy pequeños, ¿no? ujú, Entonces, el encontrar esos métodos como más sofisticados para matarlos sin usar insecticida, o sea, porque no quiero que me haga daño el insecticida, ujú, entonces puede parecer como un juego sádico, ujú. cuando realmente lo único que estoy haciendo es, digamos, velar por mi propio interés, o sea, que esos mosquitos me dejen de fastidiar. Entonces empiezo a encontrar soluciones más sofisticadas hasta que digo, esta es la solución perfecta. Con esto, los mosquitos me dejan de fastidiar, ¿no? O sea, porque no me funcionaban las luces, los olores, o sea, todo lo que dicen que sirve con los mosquitos a mí no me funcionaba. Entonces, esa, digamos, no es como un juego sádico, sino es algo más como Práctico. instrumento. Sí, no, instrumental. Vale, y estamos totalmente de acuerdo, pero es que tú que desarrollas tu intelectualidad para estar entretenido quizá resolviendo problemas, a lo mejor la intelectualidad de otro va más dirigida a examinar sangre de rata o a quitar la vida a otro ser humano. Y luego, Sí, o sea, por ejemplo, yo podría entender, o sea, por ejemplo, en el caso de alguien que se dedique a eso, o sea, ujú, eh, ellos, o sea, yo los entiendo, o sea, cuando si llegaran a ser psicópatas, yo los entiendo más como que quieren el dinero. O sea, ujú, dicen, no me importa, o sea, la otra persona no me importa, pero quiero el dinero. Entonces, o sea, ahí sí entiendes digamos, la instrumentalidad y dices la frialdad con la que puede hacer el acto, ujú. pero yo no pienso que ella disfrute. En donde yo pienso que sí hay disfrute, es en los sociópatas. Porque te digo, como que me parece que hay como una cierta revancha. Una base emocional, en cierta forma. Ujú. Sí, Puede haberla. Lo que pasa que la psicopatía, como efectivamente estamos hablando de que también es un término subjetivo desde el ujú, observador y no solo, tanto sea el propio psicópata como el que lo mira desde fuera. De hecho, dos psicólogos, uno te puede diagnosticar como psicópata y el otro te puede decir que no. ujú, Y entendiendo la emocionalidad como algo espectral y entendiendo que hay una psicopatía extra mega pura, como puede ser la que tienes tú, que no tienes ni ansiedad, ni rabia, ni tristeza, ni apatía, ni entusiasmo, ni motivación, ni calma, ni gratitud, porque tú hay un vacío dentro de ti, no quiere decir que a nivel espectral no haya psicopatías donde hay una falta de empatía afectiva y que no puedan tener, un en tipo de cierta disfrute. manera, rabia o una parcela de rabia o una parcela de motivación por quitar vidas o una motivación narcisista de reconocimiento de la sociedad como perversos o malos. Ujú. No, y de hecho, eso sí lo puedo entender porque, por ejemplo, yo a veces digo, bueno, pero ¿por qué si disfruto del sexo? O sea, Ujú. por ejemplo,
pero que es algo biológico, ¿no? Porque, o sea, que esto me interesa. Porque, o sea, a nivel, tú puedes, por ejemplo, autosatisfacerte en casa mirando el goteleo, la pared blanca, sin pensar en ninguna imagen creativa, ni siquiera ponerte un vídeo, y puedes llegar al final solamente a modo de fricción, y porque la biología al final te empuja y por una necesidad biológica expulsas, ¿no? Intenta ser fino. No, en mi caso no. Ajá. O sea, por ejemplo, ¿Cuál es el disfrute? ¿Cuál es el pensamiento o la parafilia interna para poder tú conectar y sí, hacer el... eso es algo muy, bueno, o sea, que a veces, o sea, me resulta un poco difícil de entender. O sea, porque, por ejemplo, yo necesito forzosamente refuerzo visual. O sea, pero precisamente como tenemos cierta estructura, es que, por ejemplo, yo no quiero hacer asunciones porque entre más estudio el cerebro, más me doy cuenta que a veces asumimos cosas mal. Entonces, a veces, o sea, no quiero que se confundan mis ideas con cosas que yo ya he contrastado más así como que a fondo. Esto es más idea mía, ¿no? Por ejemplo, bueno, es más idea mía, pero vamos, tiene un cierto sustento. Nosotros tenemos así como una composición, o sea, la realidad de este acto es la reproducción. Entonces, vamos, digamos que es parte como lo instintivo, así como yo tengo como tal, o sea, aunque yo no tenga miedo ni ansiedad ni etcétera, yo puedo tener ese tipo de vibración de la palabra que nos puede decir este, pero sin poderla llevar a cabo por el instinto de conservación. O sea, los instintos son como muy poderosos. Entonces, digamos que es como un firmware que ya traes acá en el hardware, que como que te controla. Entonces, vamos, así como yo no puedo hacerlo de manera completamente abstracta, porque como te comenté en el caso de la fantasía, yo no puedo imaginar. O sea, por ejemplo, cuando lo hago sin material visual, es dificilísimo. O sea, para mí. Pero O lo sea, has hecho, pero lo has hecho y lo has conseguido. sí, lo he hecho y lo consigo. O Ajá. sea, pero es muy difícil. O sea, Vale. ¿Y qué crees, algo muy... qué crees, qué película te cuentas por dentro para que lo que estás viendo te satisfaga o generes circuitos neuronales que te generen excitación? ¿Qué película te cuentas? Es que imagínate, te voy a decir a qué grado es esto de difícil. Cuando tú me estás preguntando ahorita, me dices, ¿qué ves? Yo no veo nada.